reavivados por la palabra de Dios. Nos convoca para encontrarnos diariamente en la lectura, reflexión y meditación de la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al último capítulo del libro de Job, un maravilloso capítulo que cierra una historia de intrigas, de preguntas, de luchas, pero también de bendiciones. Antes de meditar en este capítulo, tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu, el mismo que inspiró para escribir, que nos inspire para entender y aplicar. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, nos encontramos con la respuesta de Job. Es algo así como un resumen. Es algo así como su conclusión después de haber enfrentado luchas, adversidades, calamidades, pérdida de bienes, pérdida de familia, pérdida de salud, pérdida de reputación, pérdida de amigos. Job dice de esta manera: Señor, versículo 2, yo sé bien que tú puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Versículo 3, ¿quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender y de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Señor, tú preguntaste quién era yo que cuestionaba. Reconozco, Señor, que hablé sin saber, sin entender, de cosas asombrosas, maravillosas, misteriosas, extraordinarias, que van más allá de mi comprensión. Ahora escúchame, que voy a hablar. Dijiste, yo te cuestionaré, y tú me responderás. Aquí estoy, Señor, para responderte. Versículo 5. De oídas yo había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo lo que he dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál hubiera sido el problema de Job? Haber dudado de la intervención de Dios, de la soberanía de Dios, haber cuestionado a un Dios que se olvida, a un Dios que no escucha, a un Dios que no está presente. Ese fue el pecado de Job. Y ahora Job dice, estaba más allá de mi entendimiento. Ahora entiendo. Por eso me retracto y me arrepiento. La actitud de Job, reconocer, humillarse delante de Dios. Desde el versículo 7 hasta el final del capítulo del libro tenemos el epílogo. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temani y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Dios hizo un llamado a Job al arrepentimiento y Job lo aceptó. Pero ahora Dios le va a hablar a los amigos y decirle, tampoco estoy muy conforme con lo que ustedes dijeron. No todo lo que ustedes dijeron es verdad. Versículo 8. Tomen ahora 7 toros, 7 carneros. Vayan con mi siervo Job y ofrezcan un sacrificio por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. O sea, en el fondo ellos también estaban mal representando la imagen, el concepto, la palabra y la voluntad de Dios. Pero dice, ustedes pueden reconciliarse conmigo y pueden reconciliarse entre ustedes si asumen la actitud de reconocimiento así como Job asumió. Dice que Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió la oración de Job. Del versículo 10 en adelante, nosotros nos encontramos con que después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Capítulo 1. Dice que era una de las personas más ricas del Oriente. Perdió ganado, hacienda. Dios le hizo prosperar de nuevo y le dio el doble, 2 veces más de lo que tenía. 11. Todos sus hermanos, hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron en un banquete. Lo animaron y consolaron por todas las calamidades que el Señor les había enviado o permitido.
Por lo tanto, hubo una gran fiesta de reconciliación, de restauración, de recuperación. Versículo 12. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros porque llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda le llamó Canela y a la tercera le llamó Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Y el último versículo dice, de los últimos 2, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos, ya los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Hay cosas que pueden ser similares a la vida de Job que ocurran en tu vida, y hay cosas que pueden ser diferentes. Tal vez todos enfrentamos dificultades de un poco más o un poco menos como las que Job enfrentó. Pero mis queridos, después de una noche oscura siempre brilla y sale el sol. Toda noche oscura es seguida por un sol brillante. Por lo tanto, no importa cuán oscura haya sido o es el momento de tu vida, tú puedes tener un nuevo amanecer. Si entregas, si confías, si dependes y te comprometes totalmente con Dios. Los 3 problemas planteados en este libro quedaron resueltos. Job era un santo, pero un santo enojado que se equivocó, y por eso necesitó de humillación, de arrepentimiento y de reconocimiento para alcanzar definitivamente el perdón y la gracia. Segundo problema, Job y sus amigos tenían criterios y visiones diferentes. Pero cuando se unieron a Dios, terminaron reconciliados entre sí. ¿Quién tenía razón? Cada uno tenía una parte de la razón, pero solo quedaron reconciliados cuando se unieron definitivamente con Dios. Y el tercer problema es que, ¿cómo es que un piadoso está lleno de calamidades? Queda resuelto porque el piadoso lleno de calamidades ahora es restaurado. Amigos, tal vez se hayan cuestionado en la vida las mismas cosas que se cuestionó Job. Y nosotros podemos tener la misma bendición si nos humillamos y reconocemos. Si permitimos la actuación de Dios. Dios puede llenarnos con su bendición, prosperarnos, hacernos fieles, hacernos felices. Aún así, todavía continuaremos viviendo en este mundo de maldad y de pecado. Y mientras estemos en este mundo, la injusticia y el dolor nos acompañará. Porque el plan de Dios no es prolongar nuestra vida por 140 años. El plan de Dios no es llevar nuestra familia hasta la 4ª generación. El plan de Dios no es que vivamos bien y que podamos morir en paz. El plan de Dios es organizar una fiesta y un banquete para compartir con Él una vida sin fin, por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. No es unos pocos días más, no es la fiesta de unos pocos días más, no es llegar a la tumba en paz. El plan de Dios es que no haya tumba para nosotros, y si hay tumba, que haya una gloriosa mañana de resurrección. En ambos casos, una vida nueva y una vida para siempre, una vida eterna. Amigo, querido hermano, confía en este momento tu vida a Dios y haz siempre su voluntad. Dile eso a Dios en tu plegaria. Señor, estamos aquí no como para cuestionarte como una vez Job lo hizo. Amigo, si lo hicimos tan bien, estamos para pedirte perdón, pero estamos para pedir tu ayuda, tu presencia en nuestra vida, para que podamos ser fieles, aceptar tu soberanía, permitir tu dirección, estudiar tu palabra, seguir tu voluntad, porque queremos ser parte de la fiesta de la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.